todavía. Y este trabajo que les quiero mostrar un poco en la suma de varios trabajos más chicos realizados conjunto con un alumno doctorado que ya está en su último año, que es Rubén Elwin, un colaborador que está en la Universidad de Notre Dame, que vino a visitarnos el año pasado, Patrick Fay, del Departamento de Ingeniería Eléctrica de Notre Dame, y Gerardo Silva, que es un ex alumno que co-supervisamos con Patrick y que ahora es profesor en la UTEM. Entonces hay 3 universidades chilenas, una internacional. Se va expandiendo la red, pero en el mismo grupo, básicamente. Claro. Y la idea es hablar de, y podemos subdividir el título en distintos pedazos, uno que tiene que ver con, digámoslo, con la aplicación, que son lo que son gratings. No he encontrado una buena traducción en español todavía, no sé si alguien tiene una sugerencia. Yo ayer en Wikipedia puse grating y le cambié de idioma y no sale en español. Lo más cercano al italiano que era como grilla. Entonces es como grilla quizá. Nosotros usamos grilla de difracción en astronomía. ¿Grilla? Cuando... Ya. Ya, entonces hablemos de grillas entonces, o gratings, y perdónenme el Spanglish si es que es muy pesado, pero voy a tratar, los slides están en inglés, un rematch de un montón de cosas. Entonces, la aplicación en concreto tiene que ver con cómo diseñar grillas o gratings. En este caso vamos a ver caso base, que es el de conductor eléctrico perfecto, o los PEC. En el contexto de aplicaciones donde hay problemas de manufactura, donde los errores de manufactura pueden conducir a detrimentos en el desempeño de estos dispositivos. Estos dispositivos se aplican en un montón de cosas, en astronomía, por ejemplo, análisis espectral, o incluso en biosensores, etcétera, etcétera. Hay montones de aplicaciones de lo que son grillas. Y la parte de tolerancia tiene que ver con el concepto de robusto, de lidiar con incertidumbres. En este caso son incertidumbres no en los materiales mismos, sino más bien en las formas. Y esto nos va a afectar en las condiciones de borde de las ecuaciones diferenciales parciales que van a surgir detrás de esto. Y lo que queremos es tratar de optimizar usando derivadas de forma, estas grillas, para poder compensar efectos que pueda tener la manufactura de ellas mismas. Y esto en áreas de investigación operativa o optimizaciones hay todo un mundo. Entonces aquí podríamos interpretar esto como una combinación de algunas técnicas que se usan en optimización no convexa, primer y segundo orden, con optimización de forma, que es otro tema por sí mismo en el planeta más bien de análisis de ecuaciones diferenciales parciales, y con aplicaciones en torno a esto. Y lo que me interesa detrás de esto es poder desarrollar métodos numéricos que sean eficientes para poder resolver estos problemas. Entonces, un poco para ir definiendo unas cosas, vamos a tener una grilla. En este caso dibujamos una sinusoide, pero esto eventualmente podría ser algo un poquito más irregular. Desde el punto de vista matemático vamos a ver que no puede ser demasiado irregular tampoco, pero puede ser un poco más regular que una sinusoide, pongámoslo de esa manera. Tenemos el periodo lambda, la amplitud, bueno, son 2D, y nos vamos a centrar en el caso de grillas o gratings, con periodicidad unidimensional. O sea, no son estructuras biperiódicas o periódicas en las 3 dimensiones, son solamente periódicas en una dimensión. Y eso permite que uno eventualmente pueda después desacoplar los campos electromagnéticos en las polarizaciones que corresponden. Tenemos entonces un dominio D, una superficie gamma. El gamma en este caso es la superficie de la grilla completa, o sea, es una superficie infinita, y básicamente lo que tenemos hacia arriba es un semiespacio que llamamos D verde. Y como les comenté, esto tiene un montón de aplicaciones en espectroscopía. Las cosas que nosotros estábamos estudiando tenían que ver con celdas termofotovoltaicas y sistemas de conversión de energía, básicamente que lo que hacen es reirradiar o absorber en ciertas longitudes de ondas para poder maximizar el efecto fotoeléctrico.
Pero hay otro montón de aplicaciones, biosensores también, como les comenté, etc. Y un poquito para ir fijando notaciones también, tenemos entonces una onda difractada, o sea, la onda total se la descomponemos asumiendo que el medio es lineal, los operadores son todos lineales, podemos descomponerlo en una onda difractada más una onda incidente, y esas ondas satisfacen ecuaciones de Helmholtz. Estricto rigor son, inicialmente uno agarra las ecuaciones de Maxwell, pero después, si uno descompone por polarización, uno llega básicamente a las ecuaciones de Helmholtz en el dominio D. Perdón. Ya. Luego, que se me corrió la cinta de... Ya, aquí está. Ya, entonces ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Vamos a tratar de reducir el problema a un periodo solamente. ¿Ya? Ahora es un periodo que, por así decirlo, es infinito en la dirección vertical, hacia arriba, pero es finito en la dirección X, o sea, infinito en Y y infinito en X. Y tenemos una onda incidente, un plane wave, con un ángulo de incidencia θ, una frecuencia angular omega, una velocidad c, etc. Esto también podría usarse para, en acústica, por supuesto, pero no es la inspiración inicial. Y ahí está. Y entonces, si yo separo por polarización, tengo el campo, o sea, tengo ecuaciones para la polarización transversal magnética, donde U en este caso representa la componente vertical, o sea, la que sale del plano del campo eléctrico, o la polarización transversal eléctrica, donde ahora es la componente Z del campo magnético. Básicamente tengo dos sistemas de ecuaciones. Las ecuaciones en el volumen son las mismas, que son los operadores de Helmholtz, sobre la onda difractada, y lo que cambia son las condiciones de borde. ¿Ya? Entonces, en el caso, aquí, perdónenme si la notación a veces es media extraña para los distintos contextos, pero bueno, es así como suele suceder. Pero el gamma cero en este caso es básicamente lo que llamamos la traza de Dirichlet, o sea, es básicamente el valor de la onda difractada en el borde, en la grilla, en el grating, gamma cero, o sea, en gamma, entonces el gamma cero es básicamente un periodo, ¿ya? Pero el gamma completo, yo lo que quiero es que básicamente tenga un conductor perfecto, entonces tengo básicamente que la condición de Dirichlet es cero, y por lo tanto, de la onda total, y por lo tanto quiere decir que la tasa de Dirichlet de la onda difractada es igual a menos la tasa de Dirichlet de la onda incidente. Y después lo que cambia con la otra polarización es que ahora en vez de hablar de condiciones de Dirichlet, hablamos de condiciones de Neumann. Eso es todo lo que cambia. Entonces son las condiciones de borde las que están cambiando. Y a su vez, como el medio es infinito, la onda difractada tiene que satisfacer algún tipo de condición de radiación al infinito, porque si no, a los matemáticos se nos cae el planeta, porque el problema no tiene solución única, y el problema no está bien puesto, entonces es un dolor de cabeza. Desde el punto de vista más bien físico, es para poder garantizar que lo que está siendo difractado tiene sentido físico, que tiene energía finita o satisface ciertas propiedades. Voy a explicar en un segundo que en el contexto de difracción por un objeto que es infinitamente, o sea, que es periódico, ¿qué significaría esta condición de radiación al infinito? Entonces, justamente, poco para ir formalizando esto, lo que uno establece son, dada la simetría del problema y la periodicidad del problema, uno puede hablar de una cuasi periodicidad, ¿ya? Que es un concepto, para quienes conocen las ondas de Bloch, o ese tipo de cosas, o descomposiciones de Floquet, Bosch, etc., es bastante, o Fourier-Bloch, es más o menos en la misma línea. Y en el fondo lo que yo digo es, yo veo una onda, en este caso la onda incidente, satisface la onda plana, va a satisfacer una condición de cuasi periodicidad, quiere decir que si yo traslado, o sea, yo veo esta grilla, por supuesto,
es periódica, y lo que yo estoy haciendo entonces es que yo puedo considerarlo en un X1, pero después puedo trasladarme y observar exactamente lo mismo. Entonces, esa condición que dice que efectivamente tengo una cierta invarianza, en realidad no es una invarianza, porque lo que ocurre es que aparece un factor, es que si yo me desplazo en la onda en un factor n veces el período, entonces tengo lo mismo, el Ux1 con el Ux2, con un factor que es básicamente una fase que mueve el valor de esa función en el borde, en este caso. Pues esto también se produce, o sea, se constituye para un X2 fijo, básicamente la misma altura. A mí la condición aparece porque yo estoy moviendo en la dirección X1. Entonces aparece ese factor IK seno de teta es el ángulo incidente, y aparece un n lambda, que es n veces el período. ¿Ya? ¿Carlos? ¿Sí? La palabra cuasi es porque es una periodicidad en X1 nomás, ¿cierto? No en... Y porque aparece esta fase, Ya. este factor E, I, K, seno, teta. Si fuera realmente periódico, no aparecería ese Entonces ya, ok. El cuasi es desfase por E, la I, fase. K. Exacto. El Ya, cuasi ya, es por la fase. ya, ya, gracias. Ya. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de reducir el problema, como les decía antes, de pasar de estar en todo el subdominio a solamente considerar solo un periodo, y decir, bueno, eso implica que ahora mi condición extra es que la solución, ahí aparece SC, pero es la misma que el de arriba, el S, es el scattered field, tiene que ser cuasi periódico. Y el gamma 0 y el D sub 0 son restricciones a un periodo de este grating. Ya, y la condición de radiación sigue siendo la misma, que todavía no la cuento, pero sigue siendo la misma. ¿No sé? Y aquí esta es la formulación para el problema transversal magnético. Entonces, ¿qué es lo que vamos a interesar? En general uno no está tan interesado en los valores sobre la superficie misma del grating, está más bien interesado a lo que uno puede medir o a lo que se llama el far field, el campo lejano de lo que se extrae desde ahí. Lo que sucede es que al tener esta grilla, o este grating, hay uno la puede descomponer modalmente básicamente en estos modos U sub J para un cierto H. Aquí el H, imagínenselo como que yo estoy alejado de la grilla, una cierta altura H, y estoy midiendo desde ahí para arriba. Estoy considerando cómo es la solución desde una altura bastante mayor que la amplitud de mi grilla, y desde ahí en adelante estoy diciendo, bueno, ¿qué es lo que yo veo como una especie de ansatz de esta descomposición? Uno puede demostrar que además esto tiene sentido y que puede ser incluso una base para generar todas las soluciones del problema, para un H suficientemente grande. ¿Qué es lo que veo? Es que van a aparecer lo que se llaman modos evanescentes y modos propagativos, ¿ya? Y que van a depender justamente de los valores de K cuadrado menos J más eta. Eta es básicamente el valor de la cuasi periodicidad, o sea, el desfase que se genera cada vez que yo me muevo en los periodos, y el J obviamente es un entero, y el K cuadrado, si recordamos, es el número de onda. Entonces, cuando el número de onda es mayor que J más eta al cuadrado, todo eso, la raíz cuadrada, o sea, el beta J es positivo, perdón, es real, y ese real hace que lo que yo tenga es un modo propagativo. Si es negativo, es un modo que básicamente decae exponencialmente, cuando en la dirección X2, estamos mirando el decaimiento en X2. X1 no hay decaimiento porque X1 es básicamente hay una periodicidad ahí. ¿Ya? Entonces tenemos esos coeficientes US sub J, que son básicamente una descomposición modal del campo lejano, y cada uno de esos modos lleva una cierta energía. ¿Ya? Y a lo que a uno le interesa tratar de hacer es que en la difracción, dependiendo
claro, en esta descomposición modal uno puede obtener ciertas mediciones de energía con respecto a la descomposición modal. Y eso va a depender, por supuesto, del valor del ángulo incidente, va a depender de los beta sub j y del módulo de la descomposición modal. Si se fijan, el U sub S, J, es un parámetro que depende del H solamente. Es una amplitud. Entonces el U, en la sumatoria, el U sub S, o sea, el U SJ, H, es para un H dado, yo tengo una amplitud, y después tengo los modos en X2 y el modo en X1. Y es descomposición de variables nomás después de una cierta distancia respecto al objeto. Entonces, aquí hay una cuestión bien interesante, que es que cuando justo ocurre que k cuadrado menos j más eta es igual a 0, o sea, tengo esa condición, esto se llama los Wood anomalies, o la anormalidad de Wood, y corresponde a cuando un modo evanescente justo pasa a ser algo que lleva energía. Y esto, desde el punto de vista numérico, es un dolor de cabeza profundo. O sea, cuando yo estoy tratando de simular esto, y lo pongo en algún, qué sé yo, solver de, no sé, ecuaciones diferenciales parciales, sea elementos finitos, o ecuaciones integrales, o lo que sea, esa condición genera n problemas. Entonces, como yo no soy físico, soy matemático, entonces voy a obviar este problema, ¿ya? Estoy en el caso donde esto no ocurre. Pero hay bastante análisis detrás de esto, si no el análisis se hace más pesado, pero está claro que lo ocurre. Ahora, si seguimos, perdón, ¿se ve todavía? Sí, yo lo veo bien. Sí, Ahí. se ve. Sí. Perfecto, gracias. Ok. Bueno, de ahí traté de minimizar la parte más como análisis funcional de esta historia, pero igual, para lo que les pueda interesar, para poder demostrar que estos problemas están matemáticamente bien formulados, uno introduce estos espacios llamados espacios de Sobolev. En realidad no son nada más que pedir que la función sea una función de energía finita dentro de sub-0, o sea, en la norma L2, y que uno tenga que las derivadas cruzadas en X1 y en X2 pertenezcan también al espacio L2, manteniendo la cuasi periodicidad en eta. ¿Ya? O quizás de una forma más formal, lo que uno dice es que, bueno, esto en realidad no es una función, es una distribución en R2, tal que yo puedo tener esta descomposición nodal, o sea, perdón, no nodal, descomposición, sí, modal, perdón. Modal de la función, donde en una dirección tengo el coeficiente H, el U sub J, que pertenece a HSR, y después tengo lo que se llama el potencial de Bessel de la función que entrega una energía finita para cierto S que yo defino ahí. Esta parte en realidad se las puedo comentar después si quieren, pero no es relevante para la discusión de hoy. Pero si quieren saber más detalle, este año justo publicamos a principio de año un paper donde pudimos definir muy bien todas las propiedades, más bien desde el punto de vista matemático, continuidad, coercividad de los distintos operadores integrales que surgen al utilizar estos espacios funcionales para ecuación de Helmholtz. Ahora, volviendo un poco a qué es lo que realmente me interesa, yo lo que quiero es pedir que las soluciones sean, poder caracterizar las soluciones en algún espacio funcional razonable. En este caso es parecido cuando uno resuelve elementos finitos, o está resolviendo el problema del laplaciano, uno quiere que el laplaciano de U igual a F, y le pide a U que sea una función en H1, una cosa de ese estilo, en donde yo en el fondo lo que hago es traspasar una derivada de forma débil a través de integración por partes, y entonces en este caso el equivalente de hacer eso es es decir que la onda difractada pertenece al espacio H1n eta log, que es básicamente la versión localizada del espacio que definimos antes. Esta parte pueden olvidarlo y no sé ni para qué lo dije ahora que me doy cuenta, pero si les interesa podemos conversarlo después. Ahora, lo que sí es súper relevante es la introducción de una función de Green
cuasi periódica. Y esto es básicamente esto es una definición formal, después uno demuestra las propiedades de estas cosas. La función cuasi periódica básicamente es agarrar la solución de Helmholtz estándar. En el caso 2D es una función de Hankel, no de Hankes, de Hankel. De primero o segundo tipo, dependiendo de la condición de radiación que uno utilice. Pero en este caso, imagínense algo que es básicamente una función de Bessel, una función de Neumann, con una parte compleja, que sería el GKN. Y lo que hago es que lo desplazo. Lo voy desplazando, hago el X1, X2, ahí defino mi primera función fundamental, solución fundamental o solución de Green, y después lo que hago es que voy desplazando en X1, y las voy desplazando y las sumo todas. Pero las sumo incorporando los desfases, el E a la menos I eta lambda. Y eso me define una especie de solución fundamental al problema cuasi periódico, en el espacio libre, sin incorporar condiciones de borde. ¿Ya? Y entonces esto me permite hacer dos cosas, que es, si yo conozco la solución fundamental del problema, entonces yo puedo construir las soluciones como convolución de esa solución fundamental, de las condiciones de borde, o de los datos de borde, o sea, la condición de Dirichlet, la condición de Neumann en este caso, más eventualmente si hubiese una fuente de volumen, entonces sería una integral de volumen. Para hacerlo más simple, imagínense, acuérdense de cálculo 3, creo que es, o cálculo 2, cálculo 3, de las identidades de Green, la segunda identidad de Green, donde yo básicamente puedo mostrar que voy a tener, por ejemplo, si hago gradiente U veces V menos gradiente laplaciano de V veces U, lo que me va a quedar son integrales de borde, sencillamente. Y esas integrales de borde utilizan los datos de frontera. Desde el punto de vista de electrostático, uno podría hablar de unas cargas de capa, o sea, cargas eléctricas o dipolos eléctricos, pero distribuidos en superficie. Entonces, de ahí viene el SL single layer, o simple capa, que es básicamente una capa de carga, perdón, de dipolo, y el otro, no, de carga y el otro es de dipolo. Y el SL corresponde a, básicamente, al kernel construido por esta función 1, o sea, la función cuasi periódica de Green, y el DL por la derivada normal de esa función de Green. No sé si es muy enredado lo que estoy diciendo, pero pregúntenme nomás. No. Bueno. ¿Se entiende? Ya, a lo mejor ustedes ya saben todo esto, ustedes me van preguntando. Bueno, en función de eso, si es que yo me doy cuenta que el operador veces la función de Green, o la solución fundamental, es igual al delta Dirac, entonces cuando llego a la convolución, me queda la misma fórmula, y de ello deduzco directamente lo que se llama la representación directa, o la direct representation, que es básicamente, yo construyo la solución, esto es en el caso difractado, como la aplicación de un operador potencial, claro, que es del potencial de simple capa sobre la traza de Dirichlet de la solución, menos el potencial de doble capa sobre sobre la condición de Neumann. Y generalmente yo conozco uno, no conozco el otro. Entonces, cuando yo quiero utilizar esto después para poder resolver el problema, lo que hago es que tomo los valores en la frontera del dominio que estoy tratando de obtener. Y eso es lo que se llama la representación directa. Ahora, ambos potenciales satisfacen la ecuación de Helmholtz homogénea, y por lo tanto yo también podría utilizar una segunda representación, que es la representación indirecta, que es decir, hay un objeto que si yo lo aplico, al cual yo le puedo aplicar el potencial de simple capa y obtener
la solución US. Ahora, ese objeto no es necesariamente la traza de Dirichlet de la solución, puede ser otra cosa, no tiene un significado físico directo. Pero también resuelve la ecuación homogénea y yo lo puedo utilizar como un ansatz para poder representar la solución en el volumen. Entonces, ¿qué viene después? Después viene, ya ven, ahí está descrito, entonces si fijan el SL es una convolución con el kernel, pero sobre la frontera, y después el double layer, o sea, el doble capa, es una convolución de la derivada normal del kernel con una cantidad también definida en la frontera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para simplificar la vida, vamos a usar la representación indirecta, y vamos a decir la solución en todo el volumen, el volumen una vez que ya, o sea, en el periodo, pero esto es del volumen, yo lo voy a escribir como si fuera el potencial a partir de una densidad colocada sobre la superficie de la grilla. Y lo que hago después es que digo, bueno, si eso es tal, entonces yo debería poder tomar la traza de Dirichlet de esa solución y construir una ecuación integral. Y ahí es donde aparecen las ecuaciones integrales. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora es decir, bueno, yo conozco el dato de Dirichlet, que es menos la traza de Dirichlet, es lo que aparece ahí, el boundary conditions, es la traza de Dirichlet de la onda difractada igual a menos la traza de Dirichlet de la onda incidente. Y entonces lo que hago es resolver ahora una ecuación integral. Y esto es lo que se llama a veces Electric Field Integral Equation, pero claro, en el contexto bidimensional esto es un nombre demasiado pomposo para lo que es. Ahora, en el caso tridimensional es bastante más sofisticado la Electric Field Integral Equation. Entonces, yo lo que quiero resolver es esto. Yo no quiero resolver el problema en el volumen directamente, lo que quiero es resolver el problema en la frontera, porque el volumen es infinito. Entonces, desde el punto de vista numérico es medio loco, porque significaría que yo tendría que o discretizar un dominio infinito, o tendría que usar algunas bases distintas, qué sé yo. Entonces lo que digo es, no me interesa eso, porque si yo conozco ese chi, con ese chi yo soy capaz de, o z, estoy mal, z, yo soy capaz de construir toda la función hacia arriba. Y eso es la formulación fuerte de la ecuación integral. Y uno puede demostrar que el operador que uno construye ahí es coercivo, y a partir de eso poder demostrar que todo está bien formulado y dormir mejor las noches de invierno. Ya, ahora vamos un poco a lo que nos... Entonces, la primera parte era, o sea, todo esto que hicimos fue para decir, yo agarro un problema periódico en el volumen, lo reduzco a un periodo, y después, en vez de ver el volumen del periodo, solamente veo una ecuación sobre la frontera misma de la grilla. Eso es todo, básicamente, lo que hicimos. ¿Qué viene después? Ahora viene la parte de cuantificación de incertidumbre, que ahora yo voy a asumir que ese gamma, que ese periodo de que la grilla tiene perturbaciones estocásticas. O sea, que yo, o mejor dicho, yo asumo que no sé exactamente la grilla. Y pensémoslo desde el punto de vista de un físico experimental, un ingeniero, astrónomo, etc. Alguien que quiere diseñar esto para que opere ciertas condiciones y dice, ya, yo lo imaginé así, calculé todo, funciona perfecto, pero cuando lo manufacturo, chuta, ahí no todo es perfecto, y yo sé que hay errores de operación, o sea, hay tolerancias de operación, tolerancias de manufactura, condiciones climáticas, qué sé yo, que hacen que esto no sea tal cual yo lo diseñé en mi CAD o en mi sistema o en mi software, lo que sea. Y de hecho aquí hay una foto, por ejemplo, de cómo cuando uno ya mira, estamos a nivel de, esto es un micrómetro, esta es una escala de 50 Armstrongs, hay perturbaciones de ese nivel. Dice, bueno, pues esto no es nada. Pero es que dependiendo de la longitud de onda, esto puede afectar más o menos el performance de la grilla que uno utilice. Entonces uno debiese tratar de incorporar esa aleatoriedad en el diseño mismo y tratar de cuantificar, bueno, este es mi diseño ideal, pero
si yo tengo un error de un 1, 2, un 5%, bueno, ¿qué es lo que voy a recibir de energía de vuelta? ¿O cuán malo va a ser finalmente, o cuán bueno va a ser mi device, o sea, mi grilla? Entonces, claro, y para poder cuantificar esto uno podría decir, bueno, si es así, señor Jerez, usted lo que tiene que hacer es resolver su problema usando Monte Carlo y diciendo, bueno, cuáles son en función de las estadísticas de cómo se comporta la grilla, tratar de hacer todas las realizaciones posibles y tratar de estimar esto. Ahora, eso primero, se puede hacer harto mejor que eso, se puede hacer, nadie lo está negando, pero naturalmente conlleva que yo necesito un clúster, o necesito un supercomputador, y necesito hacer básicamente lanzar miles de simulaciones por cada diseño que yo haga, porque por cada diseño voy a tener que incorporar las tolerancias y tengo que ver cómo eso se transmite. Entonces, si bien Monte Carlo es válido, desde el punto de vista de poder optimizar y diseñar, es caro. O sea, es caro computacionalmente. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Es incorporar esas incertidumbres y tratar de definir un método que sea bastante más barato. Nadie va a decir que va a ser... no todo es barato siempre, pero que en ciertas condiciones es bastante más razonable que hacer un simple Monte Carlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a modelar la grilla ahora como si fuera una variable aleatoria, ¿ya? Y esa variable aleatoria, entonces, para hacerlo más sencillo, voy a suponer que las variaciones son aleatorias con respecto a una dirección normal definida en torno a una grilla de referencia que obviamente es determinística. O sea, y si ustedes ven la definición que está acá, entonces yo voy a asumir además que son pequeñas perturbaciones, porque si obviamente mis perturbaciones son muy groseras, es porque mi proceso de manufactura es muy malo, sencillamente. O sea, ya no, o sea, no estoy viendo los efectos de esto, estoy viendo otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Que para un pequeño epsilon, y la pregunta es cuán pequeño es epsilon, piensen entre un 1 o un 10% máximo. Con respecto a un cierto valor que yo definía como para la curva, yo voy a ir cambiando mi orientación aleatoriamente, ¿ya? Y después podemos definir cuál es el espacio de probabilidad adecuado, y eso debe depender, por supuesto, de las mediciones, sobre todo las mediciones experimentales de la manufactura que yo hago, etc. Entonces, el gamma epsilon en realidad aquí no es un omega, es un gamma, o sea, perdón, un W. Ese W es básicamente es la variable aleatoria, y yo lo que hago es que entonces tengo un kappa, que básicamente es esta amplitud que está modelada por un epsilon en la dirección normal. Y ustedes ven la figura, lo que hago entonces es que tengo la curva en verde, que es como la forma nominal que yo defino, o de referencia, y después para un pequeño epsilon dado, tengo diferentes realizaciones de cómo podría perturbarse esto. Y yo algo de conocimiento tengo con respecto a los momentos estadísticos de esas perturbaciones. En particular, y esto uno siempre lo puede hacer, generalmente uno lo puede hacer, es asumir que, por ejemplo, esto está hecho de forma tal que la esperanza de las perturbaciones en torno a la normal es 0. Entonces, esto quiere decir que yo centré mis perturbaciones. Mis perturbaciones son tan buenas, tan malas a lo largo de la curva, que no es nada, o sea, que generalmente es algo razonable que uno pueda asumir. Carlos, ¿en qué espacio vivían tus funciones kappa? El kappa, por ejemplo, podría ser uniforme, una distribución uniforme. Entre tanto y tanto, y luego entre menos 1 y 1, y después tú dices, ya, pero esto tengo que hacerlo... Pero entre un X y un otro no son independientes, ¿o no? Porque la perturbación tiene que ser continua, ¿no? Bueno, ahí vienen justamente las condiciones sobre cuán
cuán smooth puede ser la curva. O sea, Ok. no puede ser discontinuo, y tienes toda la razón. O sea, yo no puedo decir que el kappa es no sé, una función en el infinito y la cuestión va saltando así, porque si no, no puedo ser mucho más. De hecho, tengo que ser capaz de poder describir la curva a través de una normal. Entonces, es incluso más que Lipschitz, de alguna forma. Entonces, la curva es, la restricción es que las curvas sean C1, C2, por lo menos. Ok. Pero muy buena pregunta. Y claro, entonces yo voy a definir, entonces, la curva tiene que tener una cierta regularidad y después el kappa también tiene que estar acotado. Porque lo que también puede pasar es que si yo defino, por ejemplo, una gaussiana, que de hecho hay papers publicados que lo hacen más del lado ingenieril, que dice ya la distribución de la curva o de perturbación de la curva puede ser una gaussiana, pero resulta que la gaussiana permite eventualmente que yo tenga una cuestión que se dispara a infinito, claro, con muy pequeña probabilidad, y ese infinito veces el epsilon me da algo que es sustancialmente grande. Entonces, tengo que tener cuidado con eso. Entonces, lo que vamos a utilizar es, para efectos de las modelaciones que hicimos, era que esto era uniforme, para arriba, para abajo, pero acotado. Y entonces, vuelvo a plantear el problema, ahora en la geometría perturbada, tengo mi onda incidente, etcétera, igual que antes, y ahora el lado derecho de la condición de Dirichlet, en este caso la voy a llamar G sub epsilon, pero es nada más que la condición de borde que le llamamos, para no usar tanto nomenclatura. Y aquí aparece el concepto de derivada de forma, y creo que me estoy extendiendo mucho, voy a tener que ir un poco más rápido. La derivada de forma es básicamente para un X dado que tiene que estar en la intersección entre el dominio perturbado y el dominio de referencia, es cuánto cambia mi solución, y es una medida básicamente de cambio de la solución con respecto a cambios en la forma, ¿ya? Pero en un dominio conjunto. Y esta es una definición obviamente formal, después uno lo puede hacer mucho más riguroso. Pero hay una cuestión bien impactante que se llama el teorema de Hadamard, que es que las derivadas de forma de una ecuación diferencial parcial normalmente satisfacen la misma ecuación diferencial parcial, pero con una condición de borde que es distinta. Y en este caso, si uno calcula cuál es el problema que esta derivada de forma soluciona, bueno, es el mismo problema, si se fijan en la primera ecuación, es la ecuación de Helmholtz, la misma que estamos viendo antes, homogénea, pero ahora el lado derecho es un poco distinto. Y lo que hace intervenir es la solución hace intervenir la solución de referencia que yo calculo previamente. Entonces yo tengo una solución de referencia, del dominio de referencia, después perturbo, y básicamente esto es como hacer una linearización del problema, solo que lo estoy haciendo en el contexto de linearizar una ecuación diferencial parcial. Y entonces uno puede llegar rápidamente que que existe al igual que lo hicimos en el caso del problema de referencia, existe una densidad de carga o una densidad de superficie, tal que si yo le aplico el potencial de segunda de simple capa, va a ocurrir esto. Asumiendo, o sea, bajo los supuestos que nosotros tenemos de las perturbaciones de la superficie de la grilla, entonces la esperanza de la grilla perturbada es igual a la grilla de referencia, que es lo que yo esperaba. Y obviamente uno, para hacer simulaciones numéricas, tiene que de alguna forma truncar esto en algún momento, y básicamente hacemos una descomposición modal, donde tienes una seno, esto es como una... claro, una descomposición modal estocástica, donde los parámetros, las amplitudes de las bases que componen describen la superficie de tu grilla, están moduladas por coeficientes que son estocásticos. Y lo que hacemos acá es que decimos que van a estar entre menos raíz de 3 y 3, solo para que se normalice y yo pueda obtener esta correlación. Sigo entonces. Cuando yo tomo la esperanza de la solución, entonces, como estoy suponiendo que la esperanza de la grilla es la misma que de la grilla perturbada, es equivalente a la grilla
nominal, entonces lo que obtengo es que la esperanza de mi solución para un X dado es la solución original del problema de referencia más algo que depende en orden de epsilon cuadrado. Y ahí aparecen dos conceptos, la varianza y la pseudo-varianza, porque los campos son, o sea, las amplitudes son complejas, entonces para calcular la varianza yo generalmente tomo U y el conjugado de U. En el caso de la pseudo-varianza no hago esto, pero necesito estas dos cantidades para poder resolverlo. Entonces la varianza y la pseudo-varianza en este modelo de pequeña amplitud, de pequeña perturbación, dependen como epsilon cuadrado de estas cosas. Y necesito calcular esto. Ya, yo les pido disculpas, voy un poco rápido, si no, ya les voy a echar a perder el almuerzo. ¿Qué es lo que es como el core de lo que vamos a hacer ahora? Es que, dado este modelo, si se fijan, los operadores diferenciales no dependen, no son estocásticos. Los operadores son determinísticos. Lo que es estocástico es la forma. Entonces lo que uno puede hacer es tomar esperanzas y varianza o covarianza del sistema de ecuación diferencial y parcial, dícese la ecuación de volumen más las funciones de borde, y intercambiar los operadores con los operadores estadísticos. O sea, si yo pienso en la esperanza y el segundo aumento como operadores estocásticos, yo los puedo, esto en matemáticas se justifica, etcétera, pero yo puedo dar vuelta básicamente el orden de los operadores, y en vez de tomar, qué sé yo, la covarianza de la ecuación de Helmholtz con esta condición de borde estocástica, yo puedo dar vuelta a esto y transformarlo en un problema que es de mayor dimensión. De hecho, ahí aparece la correlación de U, es básicamente una ecuación tensorizada del operador de Helmholtz sobre la correlación de U por así decirlo, en una tensorización del espacio del espacio donde está definido mi problema. O sea, en este caso sería en un periodo que es D sub 0, lo tensorizo con otro D sub 0, y me queda la misma tensorización con respecto a la superficie. Y ahora pasamos de un problema que era estocástico a un problema puramente determinístico. El costo que pagamos es que el problema ahora tiene una mayor dimensionalidad. Y por lo tanto, si yo quiero usar, no sé, elementos finitos, diferencias finitas y tensorizar esto, y tenía 1000 grados de libertad, ahora voy a pasar a 1.000.000 de grados de libertad, y 1000 grados de libertad puede ser muy poco y eventualmente ser completamente inaceptable desde el punto de vista computacional. Pero lo que queremos resolver, haciendo la reducción sobre la frontera, haciendo los operadores integrales, etc., es esto que está acá. Entonces lo que hicimos fue reducir a la frontera y tensorizar el problema. Voy a ir un poquito rápido en esta parte, hacemos las formulaciones variacionales, estándares, y para complicar más las cosas usamos wavelets de Haar, que son básicamente una base jerárquica para poder describir las soluciones. Entonces, en vez de tener soluciones en dominios o en soportes locales para describir la solución sobre la frontera, lo que vamos a hacer es que vamos a decir, tengo unas bases, un triángulo, dos triángulos, bueno, estos no son triángulos, pero son las derivadas, o sea, son las derivadas de triángulos. Entonces son funciones pasos, pero que van teniendo cada vez mayor frecuencia. Entonces puedo resolver cosas de baja frecuencia rápidamente y cosas de alta frecuencia. Si yo hago entonces la descomposición en función de nada más que una tensorización a la bruta de mi mismo esquema numérico, ahora en este contexto tensorizado, paso de n grados de libertad a n cuadrado. Eso puede ser muy caro. Lo que vamos a hacer es una descomposición sparse o rala, que en el fondo lo que hace es básicamente combinar de forma inteligente alta frecuencia en una dimensión con baja frecuencia en otra, y así sucesivamente. Y esa combinación lo que demuestro yo es que con n log n logro, para efectos prácticos, el mismo error con un mucho menor trabajo computacional que n cuadrado. Esta parte la salto.
a nivel de optimización, entonces, esto es lo que vamos a hacer a nivel de robustez, o sea, de la parte de cuantificación de incertidumbre. Lo que viene ahora tiene que ver con cómo optimizo ahora usando esto. Y ahí de nuevo aparecen las derivadas de forma. Y vamos a ver un método de primero y segundo orden. De nuevo tengo mi misma derivada de forma, pero ahora en una dirección determinada. Eso siempre lo puedo definir. Y puedo a su vez definir la derivada de segundo orden, ¿ya? Y para eso obviamente las soluciones tienen que tener cierto nivel de regularidad, si no, no puedo tomar estas cosas de forma cuidadosa. Entonces, si por ejemplo, en este caso yo tengo mi frontera descrita por estos parámetros, y ahora, por un lado, dejemos la parte estocástica de lado, pensemos nada más que estamos optimizando en función de un problema determinístico, pero queremos optimizar. Entonces tengo que quiero optimizar la forma de mi grilla para poder obtener un cierto resultado en cuanto a eficiencia del grading, qué sé yo. Entonces, lo que me interesa al final del día no es estar mirando, o mi quantity of interest, por así decirlo, o la función de costo que quiero maximizar o minimizar, es en este caso el far field. O sea, yo lo que quiero mirar es fuera porque es la energía que me llega. No me interesa realmente mirar qué es lo que está ocurriendo encima mismo de la grilla. Entonces, yo lo que quiero es, en mi función de costo, es básicamente el far field que yo obtengo, y el far field en función de los modos que difracta esta grilla. Entonces voy a tomar primera y segunda derivadas del far field. Lo bueno es que el far field es un operador continuo, lineal, súper bien definido, entonces puedo dar vuelta un poco la derivada, la aplicación del far field sobre la solución, con la solución con la derivada la derivada con respecto al far field, del far field de la derivada. Entonces yo puedo dar vuelta a esto. Perdonen, pero voy a saltar ahí. Y esto sí, ustedes lo deben reconocer, son métodos de optimización bastante básicos, a través del gradiente, el paso de Newton, que obviamente requiere que si F es convexo, ese nabla al cuadrado es el hessiano, no es el laplaciano, ¿ya? Por si acaso. Entonces es una matriz. Si F es convexo, entonces yo estoy tranquilo, yo sé que Newton tradicional va a funcionar. Si no, lo que puedo hacer es corregir, hacer lo que se llama el paso de Newton modificado, y es corregir tomando el valor absoluto de los valores propios que quedan del hessiano. Es nada más con una corrección de signos para no tener problemas. Y lo que hemos visto es que, alguien más vio, Paternine, Mokhtar y Ribeiro, es que la cantidad de iteraciones es menor que el gradiente, y lo bueno de este método es que se escapa a los puntos de silla, ¿ya? Así que decidimos utilizarlo, no es que hayamos desarrollado esto, pero decidimos utilizarlo. Volviendo a nuestro planeta, y aquí esto ya viene en la foto, así no se asusten. Pues ya me quedan 2 minutos. Queremos ver esta ecuación integral, queremos resolverla, primero ver si es qué ocurre cuando yo lo comparo con un Monte Carlo y cuánto realmente gané por el lado de cuantificación de incertidumbre. Después quiero ver qué pasa si es que realmente se cumplen mis expectativas con respecto a la discretización rala versus la discretización densa. Y después quiero ver qué ocurre a nivel de la eficiencia del grading, que es esta energía del far field, básicamente modal, el poder ver cómo impacta la energía que sale cuando yo tengo perturbación y cómo impacta obviamente en el supuesto de pequeña perturbación. Y después lo combino con la parte de optimización de forma, que ahora es que quiero maximizar esa eficiencia del grading. Y aquí abajo hay 2 papers que están, uno que ya está publicado y otro que está en revisión. Entonces, perfectos prácticos, el código lo hicimos nosotros mismos, nosotros es mucho, lo hicieron los pobres alumnos castigados durante siglos de un calabozo para poder hacerlo. Finalmente les funcionó, lo compararon con un software comercial, que es FEM versus BEM,
y hay un muy buen agreement de lo que ellos obtuvieron para distintas condiciones de lambda y ondas incidentes, etc. Después, esto es súper interesante, porque aquí, básicamente, es el error que vemos comparando Monte Carlo contra nuestro método. Vemos que en la varianza hay hasta una diferencia de un 3%, pero lo importante es el recuadro en rojo, que haciendo el approach nuestro nos duramos 10 minutos usando el computador 68 horas para correr las 5.000 muestras. Obviamente, la parte de Monte Carlo la podríamos acelerar mucho más si es que paralizamos, etcétera, etcétera. Pero eso les da una idea del costo computacional de hacer Monte Carlo a la bruta versus decir, bueno, hagamos toda esta otra cosa que quizás también igual es bruto, pero no quiero hacer el análisis costo económico de esta approach, pero desde el punto de vista computacional, claramente esto no es mala idea. Lo que vemos también es que para distintos valores de número de onda, ángulo de incidencia, cuando uno calcula errores, aquí son los errores en la norma L2, las convergencias en los primeros momentos funcionan bastante bien, con una cantidad baja de grados de libertad. Si se fijan, el primer momento, que es la esperanza, básicamente tiene una convergencia 1. El método de Monte Carlo asegura que básicamente yo voy a converger como 1 sobre la raíz cuadrada de la cantidad de muestras que yo voy a tomar, ¿ya? Independiente de lo que esté calculando. Cuando yo estoy haciendo, claro, versus que ahora lo que estoy haciendo es tensorizar mi problema de una dimensión. Cuando yo tensorizo y hago una convergencia a la bruta, o tensorizo, qué sé yo, tenía 100 puntos y ahora tensorizo, entonces voy a tener 100 al cuadrado, 10.000 puntos. Y quiero ver la convergencia se me echa a perder a la mitad. Y de hecho, por cada vez que yo tensorice, se va reduciendo cada vez más la velocidad de convergencia. Y eso es lo que en cuantificación de incertidumbre la gente llama la maldición de la dimensionalidad. Mientras mayor dimensión el problema, más caro se hace todo y claramente un problema ya de 3, 4 dimensiones, o sea, de 3 dimensiones tensorizadas ya es una locura. Entonces lo que vemos acá es que si yo hago, por ejemplo, la versión densa, que es la versión bruta, tengo una tasa de convergencia de 0,5, pero si hago sparse ya voy ganando. Incluso para números de onda bastante distintos. Y esto es cada vez más notable a medida que uno va aumentando en la tensorización misma del problema. Y aquí, bueno, hay las tasas de convergencia más o menos que uno ve. Entonces, claramente estamos por arriba de lo que daría la tensorización brutal, que de todas formas podría ser hasta más barato que hacer Monte Carlo, pero aquí la idea es poder resolver. Respecto a la aplicación, yo le había mostrado esto bien al principio. Esta es lo que se llama la eficiencia del grading, que es básicamente una medida de la energía que se propaga en un cierto modo. Y yo lo que quiero ahora es estimar qué le pasa a esta eficiencia cuando yo tengo estocasticidad en la forma del grading. Y aparece una fórmula súper fea que no vale la pena recordar, pero tengo que calcular la pseudovarianza, la varianza, meterla en un cálculo donde hay una integral ahí de 4 integrales de línea todas juntas. Si yo hago Monte Carlo y comparo con lo que obtuve, básicamente estamos en una situación donde tengo básicamente lo mismo para este cálculo. Entonces ahora tengo que hacer Monte Carlo del cálculo de esta eficiencia para todas las realizaciones de formas que tengo que hacer, versus hacer lo que nosotros estamos haciendo, que es puramente determinístico. Y acá incluso, entonces, hay una muy pequeña diferencia. De hecho, la esperanza del approach Monte Carlo es 0.432 de este modo, de este eficiencia de grading modal, versus 4.323, y después el sigma, o sea, la varianza ahí es MC 0.01 y el otro 0.01. Y después lo comparamos contra datos experimentales, y si ven la simulación nuestra versus los X, en la parte crítica, que es justamente ese peak, la verdad es que andamos bastante bien.
último o penúltimo slide, cuando ahora vemos la maximización del grading, aquí lo que hicimos fue comparar métodos de segundo, primer orden, y de segundo orden está la versión Newton tradicional con la versión Newton modificada. Lo que vemos es que en 4 iteraciones, el método segundo orden, que se demora 43 minutos, ya alcanza, ya define básicamente un grading bastante bueno, comparado con el primer orden, y el segundo orden modificado alcanza un valor súper parecido, pero en bastante menos tiempo. Y después, y abajo pueden ver cómo se van moviendo, obviamente ahí está una geometría inicial, donde dice Initial Geometry, en el gráfico a la izquierda abajo, y después están las formas optimizadas del grading que yo quería obtener. Acuérdense que esto se repite, esto es un periodo nomás, esto se replica periódicamente. Y el otro lado es otro modo, con otra onda incidente, con otro valor de onda. En este caso son 8 variables de optimización. Y lo que estamos haciendo ahora, bueno, aquí la conclusión es que de todas formas conviene utilizar el método de Newton modificado, el de segundo orden. Si fijan, el de segundo orden normal se demoró 278 minutos. Claro, son menos iteraciones, pero cada iteración es un cálculo súper pesado. El de primer orden se demora 158 minutos, pero el segundo orden modificado se demoró 80 minutos. Y ahí uno va viendo cómo se fueron corriendo las geometrías optimizadas. Para ir cerrando, entonces, les conté de usar estos métodos sparse para poder calcular segundos momentos, incluso podríamos subir a más momentos estadísticos. El costo es que se tensoriza el problema, pero si uno es inteligente en cómo esparcificar, o sea, hacer más rara la aproximación numérica, entonces uno queda bastante bien dentro de todo. Y es sin duda más competitivo que Monte Carlo. Pero para eso hay ciertas restricciones, por supuesto, que tengo que poder linearizar el problema, tengo que poder hacer ciertas operaciones para poder llegar a eso. Las derivadas de forma efectivamente permiten mejorar la eficiencia del problema, y el que nos gustó muchísimo era este método segundo orden. Y bueno, después hay una parte más teórica que tiene que ver con el cálculo, shape calculus que se llama, que es básicamente derivadas de forma y otros conceptos asociados a eso para poder aplicarlo a esto. Lo que estamos haciendo ahora, terminando la parte de polarización TE, y estudiando ahora problemas de transmisión, donde ahora la grilla no es que refleje todo, sino que puede dejar pasar radiación hacia abajo, que es un poquito más realista con respecto a lo que queremos modelar en los sistemas de conversión energética u otro. Y hay algo que es súper interesante también, que es cómo optimizar para múltiples longitudes de onda de una vez y para distintos ángulos de incidencia. Yo no sé si ustedes han visto en el norte, están todos contentos porque ahora hay unos paneles solares que se mueven para los dos lados, y eso es para poder obtener justamente la onda incidente. O sea, lo que están tratando de hacer es básicamente dejar el mismo ángulo de incidencia e ir moviéndolo con respecto al Sol. Y acá lo que estamos diciendo es, no, ojalá tratamos de dejar esto fijo, y esto tiene mucho sentido en sistemas de sensorización remota o sistemas que tienen que levantar energía por sí mismos, donde tú lo que quieres es que el dispositivo está ahí y trate de captar energía de alguna u otra forma. Entonces, si logramos aumentar el bandwidth y podemos hacer que sea óptimo para múltiples ángulos, tendría muchas aplicaciones. Y extensión 3D y por supuesto otras cosas más. Eso, me callo. Algunos papers recientes y algunos otros interesantes para leer. Muchas gracias. Gracias, Carlos. ¿Preguntas? Se ve Esos son aplausos. Vamos. Están todos, pero no le he hecho perder el almuerzo. Ah, sí, no, No, no hay problema. Para el cálculo siempre se considera una sinusoide como base. No es necesario. No, pero en lo numérico, digamos. En lo numérico sí, lo hicimos
para poder mostrar eso. Pero también probamos con los casos límites, no los puse acá, pero por ejemplo, un poco lo preguntaba Andrés, ¿qué pasa si tengo una función triángulo, una cosa de ese estilo? Y ahí... Y la pregunta de cuál es el más eficiente como forma, pero de long wave, eso, ¿cuál es el más eficiente? O sea, ¿es una función triángulo o es una función suave? Lo que tú quisieras, bueno, va a depender de la aplicación, va a depender No, pero de la para longitud. la energía, para los N. Para los n depende del n. Entonces, lo que va a pasar es que va a depender del n, o sea, del n va a depender del ángulo de incidencia. Saquemos, obviamente, la longitud de onda es algo que tú lo podéis escalar de alguna forma. Yo diría que al final los sinusoides parecen ser más nice, porque el efecto punta que te genera, o sea, estoy yendo al extremo, si tú pudieras hacer realmente la punta, entonces vaya a tener radiación ahí, Coherente. Exacto. Cuando yo pensaba, cuando se ocupa la palabra difracción, para nosotros los físicos, esto tiene que ver con las integrales de Fresnel. Yo pensaba que el problema se podía resolver así, pero ustedes no lo resuelven así. ¿Hay alguna manera de pensar, o sea, de tratar de quizás es más simple, más difícil? También es un integral problema. Tengo la impresión de que cuando tú miras, o sea, para ciertos regímenes de distancia, longitud de onda, tú podrías tratar de utilizar esto. Aquí lo hicimos sin Claro, pensar mucho, o sea, nos tiramos directo sin considerar mucho más eso. De hecho, toda esa discusión que hice con respecto a la condición de radiación al infinito y cómo lo descomponíamos modalmente, en realidad no lo usamos, no se utilizó nunca, pero ahí, en ese contexto, o sea, a una distancia sobre el grating, tú podrías aplicar técnicas de ese estilo. Me da la impresión. De ese tipo. Y lo otro es que cuando tú hablabas de grating, yo también llegué con la impresión de que el problema que resolvían eran este. Estoy haciendo un dibujo. Bueno, y aquí hay onda escalera. Una cosa así. Bueno. No, o sea, un conjunto, una grilla de verdad. Sí. O sea, bueno, eso... Voy a volver a ponerla para que... un conjunto de cilindros, digamos. Bueno, el marco teórico sirve igual. O sea, de hecho, hemos hecho simulaciones para... Queda... Sí. Ya. No, ahí no hay... todo lo que dije corre. De hecho, es incluso un poco más sencillo porque y hay dos approaches que uno podría utilizar, pero bueno, es más sencillo. el contorno debe ser más fácil, ¿eh? Claro, exactamente, por eso mismo. Esas eran mis preguntas. ¿Más preguntas? Yo tengo una, Carlos. Relacionada más bien con la primera parte de la formulación del problema. ¿Habrá alguna manera de, como el problema es en 2 dimensiones, y la dificultad computacional, por supuesto, viene por el hecho que son 2 dimensiones, o sea, si fuese en una dimensión sería mucho más sencillo, me imagino, desde el punto de vista de ahorro computacional. Ahora, como el problema es en 2 dimensiones, y también usando las propiedades analíticas que puede tener la ecuación de Helmholtz o el problema original, ¿habrá alguna manera de utilizar métodos de variable compleja en donde, por ejemplo, uno aprovecha las propiedades analíticas que tienen de repente los problemas, y el teorema de Cauchy, todas esas cosas, y resolver un problema en el borde solamente? ¿Habrá algún aspecto de tu problema que quizás se pueda reducir a una dimensión en el borde? De hecho, el problema está cuando yo hablo de volumen, es 2 dimensiones, porque en el fondo es... claro, yo decía reducir de nuevo, decía yo. Y cuando yo lo paso, claro, habría que... Es que el problema es que la ecuación de Helmholtz no admite soluciones analíticas. Es la ecuación de Laplace la que tiene
solución analítica. Exactamente. Ya. Y no hay ninguna aproximación o algún aspecto que quizás se puede tratar. En los problemas de variable compleja tú llevas una integral de Bose-Contorno, ¿no? Y la Sí, función de claro. hace exactamente lo mismo. De hecho, Ya. en algún momento, de hecho, lo que sí hemos hecho, y esto es con mis colegas en el ETH, es que para poder demostrar que tú tienes bien definidas las derivadas de forma y todas estas cosas, tú lo que haces es llevar el espacio de tu ecuación de tu operador de Helmholtz en vez de un X en R2, es a un C2, por ejemplo. Ya, claro. Y operas en un plano complejo, y ahí, claro, pero no, desde el punto de vista de reducción, y ahí uno puede mostrar incluso que las soluciones son holomorfas en esta perturbación de parámetros Disculpa, espacialmente, pero no te va a servir para lo que estáis planteando. ya. Pero disculpa, ¿tú dijiste que lo llevan de R2 a C2 o a C? A C2. O sea, en el fondo tú tienes la ecuación diferencial parcial y estás en R2 y ahora quieres pasar a C2 porque al hacer eso tú puedes demostrar después que la solución en realidad es holomorfa en estos cambios. No es que tú vayas a resolver algo en C2, pero al pasar a C2 tú puedes demostrar que las soluciones son holomorfas en perturbaciones razonables del dominio en R. Utilizas eso como una herramienta básicamente para poder después aplicar toda una teoría que está armada en los últimos 10 años para poder decir que básicamente puedes incluso desarrollar métodos que garantizan cierta convergencia independiente de la cantidad de parámetros. O sea, tú eventualmente podrías llegar, o sea, podrías hacer esto mismo, pero una lógica donde y ahí aparecen los métodos de quasi Monte Carlo, aparecen otra serie de métodos de cuantificación de incertidumbre, pero al habiendo demostrado que esto es holomorfo en la perturbación de los parámetros, entonces tú luego llegas a concluir que las tasas de convergencia no se van a ver afectadas por la cantidad de muestras, pero eso es para métodos más del tipo quasi Monte Carlo, etc. Ya, perfecto. ¿Más? ¿Alguien tiene más consultas? Una pregunta corta, Carlos. Quizás me perdí un pedazo, pero en el fondo cuando maximizáis la eficiencia, la forma, estáis explorando cerca de esa forma inicial, ¿no es cierto? No necesariamente, mira, lo O sea, importante es tener... pero tenéis garantía de llegar de alguna manera a un máximo global, si lo puedo decir así. Esa parte no... O sea, si parto de otra geometría inicial, llego quizás a un máximo mejor, digamos, a un grating más eficiente. Tu pregunta es si esto es un máximo global o un máximo local. Un poco En un sentido local, en que partís de esa geometría inicial, ¿no es cierto? Y estáis explorando cerca de esa, ¿no? Claro, o sea, a ver, voy a responder por dos lados. Tú esperáis partir con algo más o menos razonable. Ahí siempre estáis pensando en eso, pero si fijáis, por ejemplo, el primer gráfico que puse a la izquierda ¿Sí? era bastante flat y te das cuenta que la versión óptima tiene bastante más wiggles que lo que uno creía. Sí. El otro es bastante menos. Ahora, todo va a depender de... o sea, no te puede garantizar... O sea, sería súper raro que tuviera ahí una solución, un máximo global acá. O sea, yo creo que esto efectivamente va a depender un poco de dónde esté ubicado, porque tienes rangos donde tú tienes cierta convexidad o rangos donde esto se va a aportar, pero las soluciones tú no podés demostrar que son globalmente... O sea, las funciones de costo no son globalmente convexas o ese tipo de cosas. Entonces, no me atrevería a decir de ninguna manera que esto es el máximo de los máximos, pero un poco de intuición apoya. Pero me pareció entender que puede depender de la longitud de onda, no sé si la longitud de onda, pero por lo menos del ángulo y de otros parámetros. O sea, puede tener una forma que es buena en tal longitud, en tal ángulo, y otra forma que es mejor en otro ángulo, ¿no? Exactamente.
sea, de hecho, si se acuerdan, esta es la fórmula del Grading Efficiency, que es como mi función de costo, la función a maximizar. Entonces tengo el θ, el k, no es una función muy linda que digamos. Y los beta, que son esta raíz cuadrada de los kj, o sea, No, de hecho, los gratings, al menos para uso en espectroscopía astronómica, están maximizados por un ángulo, digamos. O sea, hay un ángulo de uso. claro. Bueno, de hecho, y esto sería súper interesante explorar, y yo le conté a Rolando Duner en la UC, y él quería ver si es que podíamos hacer algo para mejorar los sistemas de, bueno, él está con el ACT, sí, con el ACT. Pero nosotros hemos publicado algunos de estos resultados en el contexto de celdas termofotovoltaicas, gratings generales. Ahora en el YOSA, en el Optics Society, ahí tenemos una segunda revisión. Pero mejor en el área de astronomía derechamente no hemos visto si es que esto tiene algún sentido. A lo mejor nuestros supuestos son demasiado nice y la realidad es otra. No, o sea, yo sin ser un gran experto en eso, creo que, o sea, se aplica completamente para los gratings de difracción que se usan en el espectrógrafo. Sería interesante verlo.